Génesis 3:14. ¿Cómo han estado, hermanos? Personas nuevas que se conectan al en vivo del hermano. Bienvenidos. Una vez más, Dios me permite compartir. Es una gracia muy grande estar delante de ustedes, dirigirme delante de ustedes. Además de que es una gracia, también es una responsabilidad muy importante, ¿no? Muy grande. Por eso nosotros le pedimos a Dios esa gracia y esa misericordia para que lo que salga de esta boca sea lo que necesitamos cada uno de nosotros para nuestro corazón, ¿verdad? Génesis 3:14, vamos a mirarlo. Y le he puesto también un título a este en vivo. El título que le he puesto a este en vivo es El verdadero enemigo. El verdadero enemigo. Vamos a estar hablando de esto, vamos a estar compartiendo de Génesis 3:14. Entonces vamos a mirar la palabra. Ya sabemos 37 personas. Podemos empezar mientras se van conectando los demás. Génesis 3:14. Me gusta repetirlo porque hay personas o hermanos que se conectan así a último, entonces me gusta estar repitiendo, ¿sí? Génesis 3:14. Desde 3:1 nosotros podemos mirar el título, la palabra habla de la desobediencia del hombre, ¿cierto? Pero ¿por qué quiero enfocarme en 3:14 cuando el título de nuestra en vivo hoy es el verdadero enemigo, ¿no? Cuando anduve por 16 años anduve en diferentes como la doctrina cristiana, ¿no? Como diferentes iglesias cristianas. Estuve 30 años en el catolicismo, pero no me hablaron de esto, ¿no? Pero en la iglesia cristiana sí me hablaron de una palabra que realmente estaba mal enfocada, muy mal enfocada, ¿no? Y era maldito el varón que confía en el hombre. Si me pudiera alguien de los que se han conectado, los hermanos que se han conectado, regalarme ese texto, se lo agradecería para que todos interactuemos, ¿sí? La doctrina cristiana me enseñó a mí, durante muchos años, maldito el varón que confía en el hombre, ¿sí? Maldito el varón que confía en el hombre. Vamos a mirar esa palabra si me ayudan a buscarla. Dice la palabra Jeremías 17:5. Así ha dicho Jehová. Muchas gracias, justificada por la fe. Carolina, muchas gracias. Isaías 17:5 dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Les voy a compartir cómo esas doctrinas me indicaron, me informaron, me enseñaron mal, muy mal, ¿no? Entonces, este mundo continuamente, los medios de comunicación continuamente nosotros vemos y escuchamos como tú puedes, tú eres capaz, confía en ti, de todas estas palabras como queriendo animarlo a uno, ¿no? Para que avance en situaciones. Las personas hoy día, familiares, conocidos, o el papá o la mamá le dicen, confía en ti, tú puedes, tú eres capaz, ¿sí? De esa manera quieren levantar el ánimo de una persona. No sé si ustedes lo han experimentado o de pronto también de nosotros mismos también han salido esas palabras.
De pronto sí les ha sucedido. Buenas noches a los que se han conectado ahora último. Vamos a mirar la palabra base, es Génesis 3:14. Y nuestro tema, nuestro título de este en vivo, el verdadero enemigo. Entonces les comentaba acerca de si han escuchado esas palabras de motivación, esas palabras tú puedes, confía en ti, tú eres capaz, tú puedes lograrlo. De esa manera el mundo hoy día enseña, ¿cierto? Cuando anduve esos 16 años en estas doctrinas cristianas, exactamente, lisonjas, el ego, perfecto, muy bien. Muchas gracias por el apoyo y los comentarios. Nosotros este texto bíblico que está en Jeremías 17:5 dice, así ha dicho Jehová, mismo Dios, dice, maldito el varón que confía en el hombre. ¿Cómo me enseñaron, cómo me orientaron a mí? De la siguiente manera. Me orientaron de la siguiente manera. Maldito tú, Álvaro, si pones la confianza en otro hombre. De esa manera me enseñaron. Tú te haces maldito si tú vas a poner la confianza en otra persona. Por ejemplo, voy a hacer un negocio con alguien y entonces de pronto esa persona me dice como te prometo esto, te prometo lo otro. De esta manera yo como miraba la palabra, maldito yo si confío en lo que él me está diciendo, maldito yo, o sea, como si se activara una maldición si yo confiara en las promesas que esa persona me ha dicho. De esa manera me enseñaron a mí, ¿sí? Pero escudriñando la Biblia, me sorprendí muchísimo, muchísimo, que eso no es verdad, ¿sí? No es verdad. Claro, es una parte de toda la verdad. Por eso el título que le he puesto a este en vivo, el verdadero enemigo, es que a través de la Biblia descubramos, ¿sí? Verdaderamente quién es el enemigo, ¿sí? A veces pensamos que el enemigo es la persona que está cerca, al vecino que no le caigo bien, a veces hemos mirado o pensado que el enemigo es la esposa o el esposo porque no está de acuerdo conmigo en cierto asunto, entonces viene un conflicto, entonces finalmente, tú te convertiste en mi enemigo, tú eres mi enemigo, ¿sí? A veces pensamos de esa forma, ¿sí? No sé si les ha sucedido, ¿sí? A mí sí me sucedió muchas veces, ¿no? Entonces, la religión me enseñó de esa manera, ¿no? Maldito Álvaro, si usted confía, te vas a hacer maldito Álvaro si tú confías en otra persona. De esa manera me enseñaron, ¿sí? Pero bíblicamente vamos a mirar, ¿sí? Cómo el verdadero enemigo, ¿sí? No es como el mundo me lo presenta, sino es como realmente está escrito en la palabra. Entonces vamos a mirar Génesis 3:14. La palabra de Dios dice en Génesis 3:14, vamos a leer, dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias. Aquí también habla de una maldición, ¿no? Ahorita miramos Jeremías 17:5 y también dice, maldito el varón. Pero aquí dice, maldita serás entre todas las bestias. Sí o sí, habla de una maldición, ¿no? Dice, y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Esta palabra, como no era entendible para mí. Nunca eh, nadie me enfocó en esta palabra. Yo solo la pasaba como por alto o la leía muy apresurado o no me interesaba, ¿sí? Pero cuando nosotros empezamos a meditar profundamente
en quién es el verdadero enemigo, ¿sí? Nosotros mirando esa parte, nosotros podemos desde la Biblia determinar si es lo que vamos a hacer hoy, cuál es el verdadero enemigo, en dónde está el verdadero enemigo, ¿cierto? Esta palabra yo la miraba como una serpiente arrastrándose en el pecho, porque así dice, ¿no? Sobre tu pecho andará. Entonces yo miraba, sí, he visto programas donde muestran las serpientes así como arrastrarse, ¿cierto? Entonces hasta ahí está bien, ¿no? Porque sí he visto las serpientes arrastrarse, pero tan raro que diga ahí, ¿no? Como algo extraño, ¿no? Que se alimentarán del polvo, ¿no? Como una serpiente se alimenta del polvo, ¿no? ¿Cómo uno puede pensar, ¿no? O sea, una serpiente se alimenta del polvo. Claro, la escritura, inspiración del Espíritu, pues es el corazón de Dios a través del Espíritu, pero siempre el ser humano quiere darle interpretación a la Biblia desde la carne, ¿no? Desde cómo es eso, explíqueme cómo es que una serpiente se alimenta de polvo, ¿no? Enséñame, porque yo la verdad no he visto sino las serpientes alimentándose de ratones, o de animales serpientes mucho más grandes que se alimentan de cabras, aún de personas, ¿no? Pero de polvo, ¿no? Oye, ¿cómo así de polvo, no? Pero así como yo pensaba alguna vez, ¿sí? Maldito el varón que confía en el hombre, maldito el varón que confía en el hombre. Entonces, como, sí, yo no creo en una persona que de pronto me ha prometido algo, si no creo en esa persona, pues no voy a ser maldito, no, me va a ir bien, entonces no voy a confiar en ninguna persona, entonces, ¿cómo va a ser mi vida? No, no voy a confiar en nadie, voy a vivir la vida desconfiando de todo el mundo, ¿cierto? Porque si uno no puede confiar en nadie, pues lo contrario a confiar es desconfiar. Entonces, ¿cómo voy a vivir en desconfianza? Vivir en desconfianza así con las personas del entorno, familia, esposa, hermanos, conocidos, amigos. ¿Cómo sería la vida así, no? No sé, como de pronto las personas dicen, yo desconfío de una persona, pero de resto confío en todos los demás, confío en mi esposa, confío en los hijos, en el amigo, yo confío, pero solo desconfío en una persona. Creo que el mundo vive de esta manera, ¿cierto? Ah, confío o desconfío, ¿cierto? Pero todo lo vemos desde dónde, ¿no? ¿Desde qué posición? Todo lo estamos viendo desde la posición de nuestros ojos de la carne hacia afuera, ¿cierto? Porque nosotros no podemos ver con los ojos de la carne hacia adentro, sino todos lo miramos afuera. Entonces yo miro el comportamiento del hermano, del amigo, del conocido, y según ese comportamiento que él tiene, yo qué hago, como que lo clasifico, ¿no? Lo pongo en una posición, digo, ah, esta persona es confiable, esta persona no es confiable, ¿cierto? Así como a la vista el ser humano vive, ¿cierto? El ser humano vive así por su vista diciendo confío o no confío, determinando el comportamiento de esta persona que tiene al frente. Por ejemplo, una persona también va a una entrevista, esa persona se va así bien organizada, con su buen traje, su corbata, a esa entrevista. La persona que lo entrevista ve una imagen ahí de una persona que está ahí sentada, y esa imagen, ¿cuál es? Una persona organizada, ella está bien presentada. Entonces, ¿qué pensamiento me llega? Ah, esta persona es confiable, ¿sí? Si por el contrario tenemos otra persona en la entrevista mal arreglada, mal dispuesta, de pronto su manera así como de hablar y todo esto como que no es la adecuada y todo eso, entonces uno que piensa, ah, esta persona como que no es confiable, ¿cierto? Como que no me da la garantía, como que no confío. De acuerdo a esas dos posiciones, entonces yo tomo una decisión. Yo digo, me voy por este lado o me voy por este lado, ¿cierto? Cuando yo miro esa forma, esa manera de las personas, ¿sí? Desde mis ojos de la carne, entonces yo puedo decir esta persona sí o esta persona así, ¿cierto? De esa manera,
a mí me enseñó la religión o el mundo, me enseñó de esa manera, confíe en una persona que sea así, 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 desconfíe de una persona que es así, 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 así. Eso aún mis padres me lo enseñaron, ¿no? Hijo, de pronto una persona que tiene estas características, no confíe en ella, porque dicen que dime con quién andas y te diré quién eres. Yo no tengo confianza de esa persona, entonces no andes con esa persona porque así conforme ella es, conforme te van a decir que tú eres, ¿cierto? Es verdad, mira, sí, la verdadera, dice, juzgando por los que sus ojos pueden ver, exacto. Muchas gracias porque apoyan. Que todos estemos activos, eso nos va a ayudar muchísimo. Bienvenidos los hermanos, las personas que se están conectando nuevas. El título del en vivo es El verdadero enemigo y el texto bíblico principal, Génesis 3:14, ¿sí? Entonces estamos dando un recuento de lo que realmente vivimos nosotros a diario. ¿Cómo juzgamos nosotros? ¿Sí? Por apariencia decimos bueno, malo, nos genera confianza, nos genera desconfianza y usábamos también la palabra que los hermanos me ayudaron, Jeremías 17, Jeremías 17:5. Jeremías 17:5 dice, para los que están llegando y están conectando, muchas gracias, dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Maldito el varón que confía en el hombre. Maldito yo si confío en esa persona. Eso fue lo que me enseñaron, ¿sí? Pero eso es completamente equivocado. Aquí habla de dos cosas. No está diciendo maldito el varón que confía en el varón. Dice maldito el varón que confía en el hombre. Si bien es cierto, sí, Dios quiere que nosotros no nos confiemos en lo que una persona o otra persona nos diga, ¿no? Pero si Dios no quiere que yo me confíe en esa persona, ¿sí? Entonces, Dios en qué quiere que me confíe, ¿no? Verdaderamente nosotros podemos darnos cuenta, eso lo compartíamos en un en vivo anterior acerca de la verdad y de la realidad, ¿no? Dios quiere que nos confiemos de la verdad, ¿no? Pero en su palabra Dios, ¿qué quiere enseñarnos, no? Dice, maldito el varón, Jeremías 17, maldito el varón que confía en el hombre. La Biblia quiere decir, y eso vamos a mirarlo con los textos bíblicos, la Biblia quiere decir, maldito el varón que confía en el hombre. Significa, maldito si confío en mí mismo, primeramente, también si confío en otro. Entonces, si no puedo confiar en mí mismo ni en otro, entonces ¿en quién confío? En la palabra de Dios. No hay otra manera, no hay otra forma, ¿cierto? Entonces, aquí yo no podía entender hasta que el Espíritu de Dios no me dio el entendimiento, por qué Dios mismo le estaba diciendo a la serpiente que es sombra de Satanás, le decía, le dijo, ¿no? Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, ¿no? ¿Cuándo pude entender yo ese polvo comerás todos los días, ¿no? Yo pude entender así como yo fui fabricado con qué material, ¿no? ¿Mm? Con qué material fui yo fabricado, ¿no? Entonces, Dios se refería a mí. Pero como una serpiente o como la serpiente que es sombra de Satanás se va a alimentar de mí, ¿no? ¿De qué manera? ¿De qué forma? Pero si miramos este texto bíblico, ahí dice, y Jehová Dios dijo. Cuando le dijo, no le dio la alternativa, es una orden, ¿sí? Y Jehová Dios dijo a la serpiente, ¿sí? Significa sí o sí, la serpiente que es sombra de Satanás, sí o sí se tiene que alimentar ¿de quién? Del polvo, ¿no? Dice del polvo de la tierra, o sea, el polvo de la tierra es sombra de quién? De la creación, ¿no? Del hombre, ¿cierto? De qué forma se alimenta? Entonces vamos a mirar unos textos bíblicos. Vamos a mirar
Vamos a mirar Isaías 55. Vamos a mirar Isaías 55. Isaías 55 y vamos a estar leyendo desde el 8. Isaías 55:8 vamos a mirar, dice la palabra, porque mis pensamientos, nos dice Dios, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, dice la palabra de Dios. Entonces, empezando por ahí, ¿cierto que sí? ¿Cómo Satanás se alimenta del ser humano, no? Cuando yo me despierto en las mañanas, no sé si a ustedes les ocurre, ¿sí? Estoy durmiendo, pero cuando me despierto automáticamente, ¿sí? Se activa esta parte, ¿no? Se activa la parte del cerebro, la parte humana se despierta. En el momento en que se despierta, ¿sí? O aún también en los sueños, pero cuando nosotros despertamos, automáticamente empiezan a venir muchas cosas a nuestra cabeza. ¿Sí les ha sucedido? Vienen muchas cosas, ¿sí? A esos pensamientos que nos llegan son de diversos pensamientos, diversas situaciones vivimos. De acuerdo a esas situaciones que vivimos, así también se intensifican esos pensamientos, ¿cierto? Que vienen a nosotros, llegan a nosotros, ¿no? Entonces, nosotros, ¿cómo identificamos esos pensamientos, no? Los identificamos como es mi pensamiento. ¿Cómo pienso? Ah, es mi pensamiento. Yo estoy pensando, por lo tanto, soy yo que estoy generando ese pensamiento, por lo tanto, es mi pensamiento. De esa manera es que nosotros, abriendo los ojos, nosotros identificamos, ah, yo estoy pensando, ¿sí? A veces no solamente nos quedamos con yo estoy pensando, sino yo estoy pensando en esto y estoy creyendo. Entonces lo que estoy pensando lo estoy creyendo, ¿sí? De esa manera vivimos. Al día de hoy, ¿sí? Muchas personas están en las calles, salen a sus trabajos en las mañanas, de esa manera toman un vehículo, toman a pie aún a pie, van caminando, pero uno puede ver cómo las personas así están sumergidas en el pensamiento. No sé si ustedes lo han podido identificar en alguna persona, ¿sí? Mira, recuerdo una vez que yo trabajando, estando en el taller laborando, tipo 7 de la mañana, a esa hora no hay mucho ruido, pero tuve que estar temprano en el taller laborando, pero yo estaba laborando cuando a la puerta del taller, se acercó una persona y esta persona empezó a hablar de una manera como regañando, así como, ¿y por qué hiciste esto? No lo vuelvas a hacer. ¿Por qué hiciste así? Ah, siento enojo de lo que usted está haciendo. ¿Por qué hiciste de esa manera? Entonces, ¿qué pensé yo? Dije, ah, hay unas personas que afuera están discutiendo, están peleando. Entonces yo me quedé quieto, pero seguía hablando de esta manera, regañando. Finalmente me incomodé porque lo estaba haciendo cerca a la puerta del taller. Cuando abrí, me sorprendí que había un joven en una bicicleta a las 7 de la mañana y él estaba hablando con sí mismo, él estaba regañándose. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste lo otro? Entonces yo lo miré y él me miró y se sintió un poco incómodo y cogió la bicicleta y se fue, ¿sí? Cuando nosotros vemos estas acciones, estas situaciones, nosotros podemos ver cómo la humanidad hoy día está viviendo así ensimismada, ¿no? Está viviendo en sus pensamientos, ¿sí? A diario, ¿no? No sé estadísticamente, si alguien lo sabe, me puede apoyar ahí estadísticamente o científicamente, no sé cuántos pensamientos al día tiene un ser humano, ¿no? No lo sé, pero mirándome tengo muchos, muchos, no sé cuántos durante
todas las horas que estoy despierto, cuántos pensamientos me llegan y cuántas veces, ¿sí? Cuántas veces hablo conmigo mismo. ¿Cuánto duro hablando más conmigo mismo que con otra persona? ¿Sí? Entonces, así de esa manera, ¿sí? Pasamos la vida, ¿no? Pensando nosotros así como, ah, digamos que interactuando entre nosotros mismos, con nosotros mismos, y nosotros mismos interactuando y hablando con nosotros mismos, tomamos decisiones. No sé si les ha pasado, ¿no? Ah, venga, si hago esto, si hago lo otro, ah, no, es mejor hacer esto. Ah, claro, sí, voy a hacer esto. Y uno toma la decisión y va y lo hace, ¿cierto? No sé cuántas veces los seres humanos viven de esta manera, pero yo estoy sorprendido en algo, ¿sí? Que adicionalmente a eso se agregó los dispositivos, ¿no? La tecnología, ¿no? Ahora en las calles no solamente está esto, sino están las personas también sumergidas en el pensamiento, caminando por las calles, ¿sí? Incluso hay videos como muestran que las personas se estrellan con los postes, se caen, porque están no solamente sumergidas con un aparato celular, sino sumergidas en sus pensamientos. Yo conduzco, acá en Bogotá, en Colombia, conduzco en un barrio que se llama Engativá, pero a mí me sorprende muchísimo que cuando voy conduciendo, las personas no caminan por los andenes, sino por la calle, van por la calle, ¿sí? El carro aún yo lo acerco a la persona y no detecta ni el carro ni el ruido del carro, están completamente sumergidos en el pensamiento. En el momento que yo me acerco, ¿sí? Si yo pito, se asustan, como que brincan y entonces las palabras que salen hacia mí no son muy buenas, ¿no? Porque las asusté, ¿sí? Entonces, así también, si no les pito, también se enojan porque no les pité, ¿sí? Se enojan porque pité o porque no les pité, pero se enojan. ¿Por qué? Porque su diario vivir, continuo vivir, está sumergido en qué? En los pensamientos, ¿sí? Viven sumergidos en qué? En los pensamientos. Cuando uno mira hoy día, así como los medios de comunicación, ¿sí? Hablan acerca de las enfermedades mentales, ¿sí? Me sorprende, no sé si acá estamos conectados solo colombianos, pero así también de otros países, si se enteraron, acá en Colombia hubo un atentado, ¿cierto? Un candidato o así presidencial en una plaza pública, en un parque, fue víctima de un disparo. Pero ¿saben qué me sorprende? Que en el momento que él le disparan en la cabeza, en ese momento él tiene esta reacción. Él dice que él va a trabajar, él dice, voy a trabajar para las enfermedades mentales. Así él señaló. Dijo, voy a trabajar por todo este problema mental, todas estas enfermedades mentales que están surgiendo, voy a trabajar. Y cuando él hace así, le disparan, ¿sí? Pero me sorprende es cuando él habla de esa manera y dice, voy a trabajar por esas enfermedades mentales, ¿no? Cuando uno mira, ¿sí? Así las personas que tienen esas enfermedades mentales, en esos hospitales de reposo, esas personas, ¿con quién están hablando esas personas, no? Están hablando con sí mismo, ¿cierto? Bueno, Jesús me dice que está en México, en Chile. Bueno, le damos gracias a Dios. Entonces aquí en Colombia hubo ese suceso, ¿sí? Hoy día, prendiendo el televisor, así mirando las noticias, hablan de las enfermedades mentales, ¿sí? Las enfermedades mentales. Que las enfermedades mentales están llevando a muchas personas al suicidio y a muchas situaciones, circunstancias bastante difíciles, ¿no? Pero hablan de qué, de una enfermedad mental, ¿sí? Pero mirando la escritura, mirando Génesis 3:14, yo veo que eso no es así enfermedad mental, ¿no? Volvamos a Génesis 3:14. Para los que se están conectando,
nuestro tema en este en vivo, el verdadero enemigo, y estamos usando de Génesis 3:14. Entonces Génesis 3:14 me dice la palabra de Dios, y Jehová Dios dijo a la serpiente, Jehová Dios le dijo, significa le dio una orden, ¿cierto? Tienes que hacer esto. ¿Qué tienes que hacer? Primero, eres maldita entre todas las bestias. Segundo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Satanás, espíritu, ¿cierto? Entonces, Satanás es sombra de esa serpiente, ¿cierto? Entonces, ¿hasta cuándo Satanás va a alimentarse del polvo de la tierra, no? ¿Cierto? ¿Hasta cuándo, no? Creo que hasta siempre, ¿no? De tal manera amó Dios, Venezuela, bienvenido hermano, bienvenidos las personas que se han conectado, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera se alimenta Satanás, ¿sí? Bíblicamente, ¿sí? Ah, bueno, continuamos que aquí en la pantalla me salió un mensaje, pero creo que ya se solucionó, ¿sí? Entonces acá me responden de nuestros pensamientos, de los pensamientos, ¿sí? Entonces vamos a mirar, estábamos mirando, miremos Mateo 16:24. Mateo 16:24. Mateo 16:24. Dice, bueno, primero miramos Isaías 55 del 8 al 10, ¿cierto? Porque mis pensamientos no son sus pensamientos. Dios nos dice aquí en Isaías 55 que sus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Si nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, entonces hay dos alternativas. Una, o creo que son mis pensamientos o creo que son los pensamientos de Satanás. Pero acá mirando Génesis 3:14, está diciéndole Dios a Satanás, usted se alimenta del polvo de la tierra, ¿sí? A través de los pensamientos se va a alimentar del hombre. A eso hoy día le llaman enfermedad mental. Pero bíblicamente Dios le dio esa orden a Satanás para que se alimentara de nosotros. Con un solo fin. Dios quiere no que Satanás se alimente de nosotros, sino que nosotros a través de esa orden que Dios le da a Satanás, nosotros podamos elegir uno de los dos caminos, el camino de los pensamientos o el camino de la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere, en síntesis, que nosotros, su creación, decidamos, ¿sí? Creer al pensamiento o creer ¿a qué? A la palabra de Dios. Entonces, el primer enemigo, les pregunto, el primer enemigo, mirando estos tres textos bíblicos que hemos mirado, Génesis 3:14, hemos mirado Jeremías 17:5 y hemos mirado Isaías 55 del 8 al 10, ¿sí? Entonces, los pensamientos de nuestros pensamientos, dice aquí justo por Jesucristo, el primer enemigo, voy a colocar el primer enemigo, ¿en dónde está? ¿Sí? Primer enemigo, ¿en dónde está? ¿Mm? Que a diario hablábamos, no sé cuántos pensamientos nos llegan a nosotros, ¿sí? Bienvenido el hermano Julio que se conecta de Perú, en Perú. Los pensamientos, nuestros pensamientos, dice la Biblia, no son los pensamientos de Dios. Si los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, entonces, ¿de quién son estos pensamientos que me llegan? ¿Yo los provoqué? ¿Yo quise ese pensamiento? ¿Yo decidí por ese pensamiento o llegó ese pensamiento? Estos días estuve así como comiendo
pero sentía indigestión, ¿sí? Cualquier cosa que comiera sentía yo indigestión. Aún agua, aún cosas suaves, pero yo sentía digestión. Cuando algo digería sentía así indigestión, incómodo, dolor. ¿Qué creen qué pensamiento venía a mí, no? ¿Qué creen qué pensamientos me venían a mí, no? Bueno, entonces, primer pensamientos que llegaban a mí: estoy enfermo, me duele, estoy enfermo, ¿será que es el colon? ¿Será que es posible un cáncer? Todos esos pensamientos me llegaban a mí, y creo que muchos más porque el bombardeo es bastante fuerte. Pero, pero mirando la escritura dice que Dios me hizo perfecto, que hizo que mis órganos funcionen perfectamente, ¿sí? Así coordinadamente, creo que es la máquina hecha perfectamente, creada perfectamente, el cuerpo de nosotros, como todas sus partes funcionan perfectamente, completamente calibradas una con la otra. Entonces yo miraba, ¿no? La Biblia dice, la escritura dice que yo soy sano. La Biblia desde Génesis a Apocalipsis no dice que soy enfermo, que estoy enfermo, no, no lo dice. Dice que yo estoy sano. Cuando miré la palabra en Isaías 53, pude darme cuenta, ¿no? Ah, Jesucristo llevó toda mi enfermedad y mi dolor, ¿no? En Jeremías 33:6 dice aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré. Cuando empecé a mirar la palabra, entonces poco a poco los pensamientos como de esa manera así como mágicamente, digamos, utilicemos ese texto, ese término que no debería utilizarlo, pero desaparecían así. Cuando la palabra de Dios está en nuestro corazón, la sacamos por la boca, vuelve y entra a nuestros oídos, es lo que hace vencer ese pensamiento, ¿sí? Pero ese pensamiento, ¿en dónde está, no? ¿En quién? ¿En el vecino es mi enemigo? ¿Mi esposa es el enemigo? ¿El hermano es el enemigo? ¿Quién es el enemigo, no? Entonces ya miraba yo, un momento. Dios dijo a la serpiente en Génesis 3:14 que maldita será, te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Significa, Satanás Dios le dio la orden para que se alimente de mí y luego yo tome la decisión de creer a ese pensamiento o creer la palabra de Dios. ¿Estamos? Más o menos podemos entender de esa manera. Los hermanos que se han venido conectando, he mirado más o menos 20 hermanos se han conectado los últimos 15 minutos. El texto bíblico Génesis 3:14, el verdadero enemigo. Entonces, primer enemigo. ¿Cuál es nuestro primer enemigo? ¿Cuál es nuestro primer enemigo? ¿Quién me ayuda ahí? Le pedí al hermano Matusalén que me hiciera el favor y me colocara otro dispositivo aquí cerca para poder ver los comentarios de ustedes. Acá dice Violeta del Carmen, dice yo, pero quiero que Oscar dice los pensamientos, el sí mismo, el pensamiento, ok, el sí mismo encierra todo, sí, mis pensamientos, nuestros pensamientos, nosotros mismos, el pensamiento. Bueno, Claudia habla del pensamiento, el sí mismo. Entonces, primer enemigo, el pensamiento, ¿sí? El pensamiento. Entonces, primer enemigo, pensamientos. ¿Cierto? Pensamientos. Pero eh, nosotros así, o la religión que nos enseñó, ¿no? Nos enseñó que lo bueno y lo malo, ¿no? Lo bueno viene de Dios, lo malo viene de Satanás. De esa manera nos enseñó. Entonces, hagamos lo bueno, hagamos lo malo. Hacemos lo bueno, agradamos a Dios, hacemos lo malo, desagradamos a Dios. En síntesis, ¿sí? De esa manera la religión enseñó, ¿sí? Pero los pensamientos, ¿sí? Son pensamientos que a veces pensamos, este pensamiento es bueno, entonces es de Dios. Este pensamiento es malo,
entonces no es de Dios, ¿sí? A veces eso lo muestran en los dibujos animados o en las películas, muestran acá un angelito, ¿sí? Y a veces muestran acá un diablito, ¿sí? Así como jocosamente, como en animado, ¿cierto? Pero tanto el uno como lo otro, ¿sí? Son pensamientos, todos son pensamientos. Entonces, ya sea que se vea un pensamiento que pareciera que es bueno, o ya sea un pensamiento que vea que es malo, ninguno de los dos sirve. Lo único que sirve es la palabra de Dios. O sea, ¿tengo que escoger por el pensamiento bueno o el pensamiento malo? No. Tengo que escoger, decidir, determinar en mi corazón por la palabra de Dios. Única manera, única forma es la palabra de Dios. Asimismo es la salvación, ¿no? El pensamiento que me dice, ¿no? El pensamiento dice, tú eres pecador, ¿cierto? Tú eres pecador, ¿sí? Ese pensamiento dice, tú eres pecador. Hay otro pensamiento que dice, no, pero yo soy buena persona, ¿sí? Yo soy buena persona, un pensamiento, otro pensamiento, soy pecador, ¿cierto? Pero la palabra dice, ¿sí? Que la persona que tiene pecado va al infierno, ¿cierto? El que no tiene pecado va al reino de los cielos, ¿cierto que sí? Entonces, primer pensamiento, ¿sí? Tú pecas. Primer pensamiento, tú pecas, ¿sí? Ese pensamiento que nos llega a nosotros, tú pecas, por lo tanto vas al infierno, yo lo creo, con eso vivo, ¿sí? ¿Qué creo? Voy al infierno. ¿Por qué? Porque tengo pecado. Ese es un pensamiento que puso ¿quién? Satanás, ¿sí? Pero ¿por qué Dios le dijo a Satanás que pusiera ese pensamiento? Porque Dios quiere que yo ya no me mire acá, sino Dios quiere que mire acá, no acá. Mirar el corazón de Dios a través de la escritura significa estar fuera de mi pensamiento, ya no estoy en mi pensamiento, sea que sea bueno, sea que sea malo, no lo determino lo bueno o lo malo, sino es la palabra de Dios, la verdad. No me interesa acá si es bueno o malo, ya no me interesa es lo que dice la escritura. Y la escritura dice que Jesús quitó todo mi pecado, eso es lo que dice, que ya no más se acuerda de mis pecados, que me justificó, que resucitó para mi justificación. Dice la escritura, pero mi pensamiento dice completamente contrario. Significa hoy día los seres humanos, ¿sí? Esas enfermedades de las que habla hoy día la sociedad, que les han llamado estrés, ansiedad, enfermedades mentales, no es nada más que los pensamientos que Satanás ha puesto para que la humanidad crea y luego vaya al infierno, ¿sí? A eso hoy día le han llamado enfermedades mentales. Pero quién puede solucionar ese problema mental? ¿Un psicólogo? ¿Qué persona que tenga un estudio, el que sea, puede arremeter como profesional o como esa persona que estudió? ¿Quién puede arremeter contra los pensamientos cuando aún ellos mismos, siendo profesionales, también están sumergidos en eso mismo que Dios dijo? Polvo comerás todos los días de tu vida. De ese psicólogo también se está alimentando Satanás, ¿cierto? Pero parece que está estudiando una psicología, ¿cierto? Que va a ayudar a las personas, ¿sí? Pero así como nosotros vemos, todo el que vive sumergido en los pensamientos no cree la palabra, ¿sí? Entonces, la labor de Satanás, ¿cuál es? Sumergirnos todos los días y en todo momento en los pensamientos. Mira, yo conocí a esta persona me parece que como que es desagradable, no me gusta, como que no. Pero después de que tú hablas con esa persona, se comparten, tienen comunión, hablan, cuando tú miras, oiga, yo tenía una mala idea de usted, yo pensé que usted era así, 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 cuando no, resulta que usted era otra persona, ¿sí? Eso no fue sino el pensamiento que lo estaba engañando acerca de otra persona. ¿Cierto que sí? Sí les ha pasado en su colegio, en su ambiente, en su trabajo, en el día a día. Uno, yo me llevo una idea de esta persona,
pero cuando tengo la interacción con esa persona me doy cuenta, oiga, yo tan como estaba equivocado, ¿no? Aquí la Biblia dice, en el libro de Isaías 55, del 8 al 10, dice Dios, porque sus pensamientos no son mis pensamientos. Significa, tengo que pensar en eso, tengo que sentarme y meditar. Dios está diciendo que sus pensamientos no son mis pensamientos, significa todos, no está diciendo sus pensamientos buenos, sus pensamientos malos, no está diciendo sus pensamientos, está diciendo todos, todos, absolutamente todos. Sus pensamientos no son mis pensamientos. Él nos está advirtiendo, nos está diciendo, ojo, pilas, eso que te llega a la cabeza no es mío. Piense de quién es. Si no es mío, ¿de quién es? Eso es lo que Dios nos está haciendo como meditar en este tiempo, ¿sí? En esta noche. El verdadero enemigo, ¿no? Entonces, el primer enemigo, ¿quién? Mis pensamientos. Los pensamientos, ¿sí? Vamos a mirar Mateo 16, 24. Mateo 16, 24 dice la palabra. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, dice la escritura, ¿sí? Niéguese a sí mismo. Ese niéguese a sí mismo es todo, ¿no? Niéguese a sí mismo es todo usted, todo completo usted, niéguese. Y vamos a mirar el segundo enemigo, ¿sí? No importa el orden, lo que importa es identificar cuál es el verdadero enemigo y en dónde está el enemigo. Por ejemplo, así estamos en guerras, ¿no? El mundo está en guerras, ¿cierto? Entonces nosotros vemos ahorita se sumó otro país que es Irán, ¿no? Irán está enviando bombas, ¿sí? Pero esas bombas ya son como, o misiles, ya son como teledirigidos, ¿verdad? Entonces ven cómo pasa así por los cielos una llama y cae, ¿no? Porque ellos ya son teledirigidos, ¿no? O sea, caen. ¿Por qué caen en un punto determinado? Porque les dieron unas coordenadas, ¿sí? ¿Cuáles son esas coordenadas? Ah, ese es enemigo. Entonces, el misil cae ¿a dónde? Al enemigo. El enemigo. Pero la Biblia está diciendo que el enemigo es el vecino. La Biblia está diciendo es el amigo, es el hijo, el enemigo, es el esposo el enemigo, la esposa es el enemigo, el hermano es el enemigo. No, vamos a mirar, la Biblia dice en Mateo 16, 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere venir en pos de mí, ¿sí? Niéguese a sí mismo, ¿sí? Toma su cruz y sígame. Jesucristo está diciendo, si usted quiere seguirme, deséchese todo usted. Lo primero que debemos desechar, ¿qué es? Lo que hablamos ahorita a través de Isaías 55, 8, 9 y 10, ¿no? Los pensamientos. Debo de negar que los pensamientos. Luego aquí Mateo habla de todo nuestro ser, ¿sí? Yo acá estoy haciendo más o menos una gráfica, ¿sí? Y lo primero que veo en el primer punto es los pensamientos, ¿sí? El primero, ¿sí? Pero vamos a mirar el segundo. El segundo, vamos a tomar para el segundo el libro de Jeremías 17, Jeremías 17, 9. Jeremías 17, 9. Jeremías 17, 9. Jeremías 17, 9 dice, Jeremías 17, 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice que nuestro corazón es engañoso y perverso. Y ahí en Génesis 6, dice, Génesis 6:5 dice que
los pensamientos del corazón es de continuo solamente el mal. Quiero tomar esos dos textos bíblicos, aunque hay muchos más textos bíblicos en la palabra donde muestran la condición de nuestro corazón, ¿sí? Dice la escritura que el corazón de nosotros es engañoso y perverso, ¿sí? Dice que de continuo solo el mal. No dice que hoy hacemos bien, mañana mal, pasado mañana bien, así no, sino dice continuamente solamente el mal, ¿cierto? Entonces yo miro que mi corazón es engañoso, mi corazón es engañoso. Si el corazón es engañoso, hermanos, ¿ustedes qué creen? ¿Que a quién engaña primero su corazón? ¿Mm? A ver, ayúdenme a pensar profundamente, así como que a quién engaña primeramente su propio corazón, a quién engaña. A veces cuando comparto esta palabra, yo les hago a las personas que tengo al frente, les hago preguntas. Le digo, ¿cuántas veces usted ha tomado decisiones desde como la emoción, desde los sentimientos, ¿sí? ¿Cuántas veces usted se ha dejado guiar por esas emociones, por los sentimientos, ¿sí? Cuando la escritura dice que en mi corazón, ¿sí? Esas emociones, esos sentimientos, eso engañoso, perverso, ¿sí? Dice la escritura. Entonces, ¿cuántas veces hemos vivido nosotros así, tomando decisiones, haciendo, viniendo y yendo, confiados en qué? En la decisión, ¿sí? El mundo, como dice, ¿no? El mundo dice, confía en ti, lo que dicte tu corazón, eso está bien, hazlo conforme a tu corazón, que te va a ir bien, ¿sí? Completamente contrario a lo que dice la escritura, ¿sí? Entonces nosotros podemos mirar, ¿no? A ver, si mi corazón es engañoso, está en mí. Al primero que engaña, ¿quién es? A mí mismo, ¿cierto? Mi corazón es como engañoso y perverso, dice la escritura. Mi corazón es que engañoso y perverso, dice la escritura, ¿sí? Que el corazón de nosotros solo lo conoce Dios. Yo no lo conozco, pareciera que lo conociera, pero no lo conozco. Dice la escritura que también es como las olas del mar, ¿no? Va y viene, igual es inconstante, ¿cierto? Entonces, segundo enemigo es nuestro corazón. ¿El corazón en dónde está, no? ¿Fuera? Está hablando del corazón. Ah, el corazón del vecino, el corazón del esposo es malo, es perverso, o está hablando en primera persona. Está hablando de mi corazón. Necesitamos identificar dónde está el enemigo. Nosotros, así como hablábamos ahorita de cómo Irak está, así vemos por la televisión, cómo está atacando a Israel, ¿sí? Cuando ellos mandan ese ataque, ¿a dónde lo mandan? No lo mandan al enemigo. Nosotros ya miramos, primer enemigo, los pensamientos, segundo enemigo, el corazón. ¿A quién debemos atacar? ¿Al esposo? ¿A la esposa? ¿A los hijos? Ese es el enemigo al que tenemos que enviarle esa bomba, que tenemos que arremeter contra él, o en dónde está el enemigo, ¿no? El enemigo, así Irak dice, mi enemigo es Israel, remete contra él, ¿cierto que sí? Israel, mi enemigo es Irak, entonces remete contra Irak. De esa manera, ¿cierto? Es que el hombre vive hoy día, ¿no? Mi enemigo es esta persona, mi enemigo es este otro, mi enemigo es el jefe, mi enemigo es tal persona, ¿cierto? Miramos el enemigo fuera, ¿no? Pero ya nos hemos dado cuenta que hay dos enemigos que por el momento sabemos que está fuera de nosotros o está en nosotros, no al lado, sino en nosotros. Entonces, primer enemigo, pensamientos, Isaías 55, ¿cierto? Pensamientos. Luego aquí nosotros estábamos mirando Mateo 16, 24, vamos a mirar Marcos 8, 34. Marcos 8, 34, vamos a mirar la escritura que nos dice en Marcos 8, 34. En el libro de Marcos
Vamos a seguir identificando el enemigo que hace que día a día que nuestra vida se haga así miserable, ¿cierto? Marcos 8:34, perdón. Marcos 8:34. Marcos 8:34. Marcos 8:34. Dice la palabra. Dice igual muy parecido, ¿no? Y llamando a la gente y a sus discípulos, acá hay algo bien interesante que podemos ver en la escritura. En el pasado, en Mateo 16:24 dijo y le dijo a los discípulos. Aquí ya le está diciendo a la gente y a los discípulos, ¿cierto? Dice, y llamando a la gente y a los discípulos y a sus discípulos, les dijo. Ya esta vez no le dijo solo a los discípulos, sino a las personas que estaban allí y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma su cruz y sígueme. Vamos a mirar también Lucas 9:23. Lucas 9:23. Lucas 9:23 dice, y decía a todos, interesante, ¿no? Primero Mateo, Marcos, Lucas. Primero Mateo habla de que le dijo a los discípulos. Marcos dice que le dijo a la gente y a sus discípulos. Y acá dice y decía a todos. Aquí ya a todos. O sea, Dios nos está diciendo a quién? A todos. Acá Lucas dice, Lucas 9:23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. ¿Se lo está diciendo ahora solo a los discípulos o a todos? Para nosotros poder seguir a Cristo, no una religión, sino seguir a Cristo, ahí los hermanos vienen compartiendo, tenemos que negarnos a nosotros, dice Jesús me dijo y yo le con y yo te con ni yo te condeno, dice en nosotros, justificado por la fe, dice en nosotros. Entonces Dios quiere que nos neguemos nosotros. Vamos a mirar el tercer enemigo. El primer enemigo, los pensamientos. El segundo enemigo, ¿cuál es, hermanos? Que me ayuden. Que usamos Jeremías 17:9, usamos Génesis 6:5. ¿Quién me ayuda? El corazón, Oscar, gracias. Gracias, Oscar, ¿desde dónde estás? ¿En qué lugar te encuentras, Oscar? Nuestro corazón, Lili, Sandra, el corazón, justificados el corazón, el corazón. Chile, Oscar, muchísimas gracias, Oscar, un abrazo para Chile. Qué bendición tan grande que de Chile estén siguiendo el canal del hermano Matusalén. Efectivamente, Oscar, el corazón. Segundo enemigo, el corazón. ¿Está fuera de nosotros? ¿Fuera o en nosotros? El corazón. Segundo enemigo, el corazón. Dice, de Andrés. Yo desde Argentina, Andrés. Gracias por conectarte. Muy amable. Vamos a mirar el tercer enemigo. ¿Quién cree que es el tercer enemigo? ¿Quién me ayuda? ¿Qué piensan ustedes? ¿O qué dice la Biblia? Carolina Santillán dice el corazón, muchas gracias. Nosotros, en la iglesia de Buenos Aires, gracias Andrés. En nosotros Dios nos amó primero. Joana Centejas, la carne, pan, de dónde está conectado, pan. La carne dice aquí. ¿Dónde está conectado? Pan, ¿en dónde está conectado? Dice pan.
Colombia, ¿en dónde estás ubicado, hermano, hermana? Muchas gracias. Vamos para esta respuesta que el hermano está dando. Colombia está, vamos a usar de Romanos 7:5. Busquemos Romanos 7:5. Romanos capítulo 7, versículo 5. Romanos 7:5. Romanos 7:5. Voy a buscar, que acá yo estoy buscando otro texto que no precisamente era Romanos 7:5, donde habla de que Dios puso el pecado en Pereira. Pan, muchas gracias, hermano, espero conocerlo un día, o hermana, ¿sí? Desde Pereira, Colombia. Puso Dios, condenó el pecado, dice la escritura, los voy a poner a que me ayuden a buscar, condenó el pecado en la carne, dice. Condenó el pecado en la carne. Condenó el pecado en la carne. Condenó el pecado en la carne. Romanos 8 está, creo, Romanos 8. Perfecto, gracias, hermana. Sí, está en Romanos 8, perfecto. Está en está en Romanos 8. Gracias, hermana. Está en Romanos 8:3. Vamos a mirar Romanos 8:3. Dice la escritura, porque lo que era imposible para la ley, Romanos 3, gracias. Te pregunto oficial, perfecto, sí señor. Versículo 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces, nuestra carne como débil, ahí dice, ¿no? Claramente, ¿cierto? Dice, semejante carne de pecado, ¿cierto? Dice, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, ¿no? La ley por la carne. O sea, nosotros mirando la escritura, nosotros podemos ver el pecado Dios, ¿dónde lo puso, no? Este domingo Dios me permitía compartir con una pareja. Ella había recibido la salvación, pero él no, ¿cierto? Pero yo podía explicarle algo porque la respuesta de él es tengo pecado, creo que tengo pecado, y esa fe es la que Ana Lucía Romero, amén, de Colombia, Bogotá, Engativá, creo, sí. Entonces, este hombre tenía una confusión, el esposo de Carolina, ese señor se llama Jesús. Él decía lo siguiente, él decía, tengo pecado. Cuando él decía tengo pecado, creía que tenía pecado, él estaba enfocando su fe en dónde. Tengo pecado en mi corazón, ¿sí? Tengo pecado en mi ser. Realmente Jesucristo quitó el pecado, todo tu pecado lo llevó a la cruz del Calvario. No hay pecado. ¿Por qué? Porque aquí la Biblia dice que es la carne. Aquí la carne está en donde, el pecado está en donde, en la carne, en el corazón, ¿sí?
No hay pecado, esa es la verdad. Jesucristo en la cruz limpió nuestro corazón de todo pecado, pasado, presente y futuro. Por eso la carne polvo es y en polvo se convertirá. Amén. La carne polvo es, polvo se convertirá. Significa, esta carne no va al reino de los cielos, no va al reino de los cielos. Pero ¿qué sucede? ¿Sí? ¿Qué sucede? Las personas viven equivocadamente pensando que lo que comete la carne está en su corazón. Aquí la Biblia dice que el pecado fue puesto en donde, en la carne. Por eso Dios tuvo que destruir por completo la carne de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, en la carne es débil, ¿cierto? Aún nosotros no queremos pecar, pero la carne siendo débil, ¿sí? Así nos lleva a ¿qué? A pecar, ¿cierto que sí? Entonces, tercer punto, casi no me gusta ahondar de la carne porque todos sabemos, cada uno conocemos nuestras debilidades, de esa manera cada uno sabe delante de Dios cuál es su debilidad de la carne, eso ya Dios lo sabe, por eso la salvación, ¿sí? La salvación en dónde debe de estar, ¿no? La salvación que Jesucristo nos dio, si está en la cabeza que hay pensamiento, ¿cierto? Pero si está en nuestro corazón, la escritura dice que Dios mira lo profundo de nuestro corazón, ¿cierto? Entonces, Jesucristo limpió nuestro corazón de todo pecado, ¿sí? No tiene que ver nada con la carne, pero el mundo que piensa, yo tengo pecado, porque hay una confusión de que como la carne peca, entonces yo tengo pecado, ¿sí? Nosotros así, mirando de esta manera, pensando así profundamente acerca de el tema del verdadero enemigo, donde vimos tres enemigos, ¿no? Primero el pensamiento, segundo el corazón, tercero la carne. Por eso tomamos tres versículos, Mateo, Marcos, Lucas, hablan de niégate a ti mismo. Primero le dijo a los discípulos, después le dijo a unas personas, pero en Lucas vemos que dijo a todos, ¿sí? Le dijo a todos, niégate a ti mismo. Niégate a ti mismo significa niega tu pensamiento, niega tu corazón, niega tu carne. Ya no acepte más eso, ¿sí? Solamente acepte la escritura, ¿sí? Al mirar la escritura, nosotros podemos ver, vamos a mirar Romanos 3:23, Romanos 3:23, y vamos a mirar, vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Que es muy sencillo y es en Romanos 3:23 y 24, vamos a mirar en el primero, en el 23 vamos a mirar ahí completico todo nuestro enemigo, ¿sí? Romanos 3:23, está todo nuestro enemigo, dice la palabra Romanos 3:23, vamos a mirar 3:23 y 3:24. Ahí vamos a mirar algo que es bien importante, vamos a tratar de hacer un paralelo con Génesis 3:14, ¿sí? Vamos a hacer un paralelo con Mateo, Marcos, Lucas, con Isaías y con Romanos, ¿sí? Romanos, dijimos que 8:3, ¿no? Romanos 8:3, que nos habla de la carne, ¿verdad? Entonces, usando estos textos bíblicos y ahora mirando Romanos 3:23, entonces vamos a hacer ese paralelo, amén. Entonces, la escritura en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice la escritura, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En ese momento se activa en nosotros el sí mismo. En ese momento, cuando yo leo este texto bíblico, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, en ese momento se activa en nuestro ser esos tres enemigos. ¿De qué forma? Viene el pensamiento, Álvaro, tú pecas. Vino ese pensamiento, tú pecas. Luego, en el corazón que es engañoso y perverso, digo, sí, claro, es cierto, tengo pecado. ¿Me hago entender?
Y luego la carne digo, pues claro, tengo pecado porque pues soy débil. Entonces, sin darnos cuenta, nosotros vemos, ¿sí? Que no porque una persona nos señale y nos diga, tú eres pecador, no. Nosotros vemos el sí mismo, que es verdadero enemigo, ese es el título de este en vivo, ¿no? El verdadero enemigo. Entonces, cuando leo la palabra de Dios que dice en Romanos 3:23 dice claramente, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Automáticamente se activa mi sí mismo. ¿Sí lo han podido identificar, hermano? Eso es lo que las personas en el diario vivir, en el mundo, le llaman enfermedad mental, le llaman estrés, le llamen como le llamen, ¿sí? Pero se activa su sí mismo, su ser. Ese ser que le dice, tú pecaste, y por tener pecado, tú estás en el infierno. Se activa su propio ser, ¿sí? En Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. No para condenarnos, o sea, Dios no nos condena, pero el sí mismo que se activa de nosotros, que hace todos los días, que hace, ¿no? Constantemente nos está condenando. ¿Quién? El familiar, la esposa, el conocido, el amigo, el hermano, o el sí mismo es el que constantemente nos está condenando. Ese sí mismo, ese es el que a diario nos está condenando. Significa, Dios diariamente nos dice, niégate, 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 niégate. ¿Cuándo? Todos los días, en todo momento, Dios nos está diciendo, niégate a ti mismo y crea a mí. Niégate a ti mismo y crea en mí. Solamente nosotros podemos ser libres cuando nosotros, negándonos, nosotros arremetemos con la palabra de Dios en nuestra boca. No creo a ese pensamiento, no creo a ese corazón que me llegó, no creo a esta carne que es débil. Si han visto ustedes, la carne de nosotros es como esa serpiente, han visto las serpientes, hablando de Génesis 3:14, pero ya sobre lo que nosotros podemos ver en la realidad. Han visto una serpiente, esa serpiente, cuando le cortan la cabeza, ¿qué sucede con el cuerpo? ¿Qué sucede con el cuerpo cuando la serpiente es quitada la cabeza? ¿Qué sucede con el cuerpo? ¿Quién me ayuda? Físicamente, ¿qué pasa con la serpiente, no? Físicamente, el cuerpo de la serpiente sigue moviéndose, ¿cierto? Aún tenemos la cabeza separada del cuerpo, pero sigue moviéndose el cuerpo. ¿Sí han podido ustedes ver esas? Es algo como sigue todavía moviéndose, se mueve. Gracias por interactuar, hermanos. Sigue moviéndose. Ahora yo les pregunto, ¿sí? Esa serpiente que tiene la cabeza separada y el cuerpo se está moviendo, ¿sí? ¿Esa serpiente está viva o está muerta? ¿Qué creen ustedes, hermanos? Se mueve, sí, Héctor Vergara dice se mueve, se retuerce, perfecto, Eder, se mueve, dice Dios nos amó. Mariluz Gafaro, bueno, no, Héctor, se mueve. Ok, la serpiente está separada su cabeza del cuerpo, ¿sí? Está separada la cabeza del cuerpo, fue cortada la cabeza, se mueve. La pregunta que les hago es, ¿esa serpiente está viva o está muerta? ¿Ustedes qué creen? ¿La serpiente está viva o está muerta? Una persona un hermano que me conteste, dice, es un reflejo, dice Glory, es un reflejo. Entonces, cuando cogemos la serpiente, ¿sí? Y le quitamos la cabeza, significa está muerta. Le quitamos la cabeza, está como muerta. Entonces, ¿la verdad es que está viva o está muerta? Entonces, la verdad es que está muerta, ¿no? Dice, está muerta, Andrés. Muchas gracias, Andrés. Claro, está muerta. Aún se mueve, pero está como muerta.
Nuestra carne, dice que la escritura que juntamente fuimos crucificados con Cristo, o sea, con Cristo nosotros también fuimos a la muerte, pero con Cristo también resucitamos. ¿Esta carne está muerta o está viva? ¿Cómo nosotros vemos la serpiente? No tiene cabeza, pero está moviéndose, entonces decimos, porque se está moviendo está viva. No, la verdad es que ya está muerta, ¿cierto? ¿La carne de nosotros está viva o está muerta? Dice, está muerta, Andrés, ¿cierto? Entonces, sí es verdad, la carne de nosotros es viva. A nuestros ojos, por nuestras debilidades, pensamos está viva, ¿no? Pero para nuestro Dios está muerta, completamente muerta. Esta carne va a volver al polvo de la tierra, no pasa, ¿sí? Entonces, miremos ahora que estamos haciendo el paralelo, miremos ahora el versículo, estamos mirando Romanos 3, 23 y 24. En el 23 miramos ese sí mismo, ese que Dios dice, niégate, niegue ya eso, ya niegue ese pensamiento, niegue ese corazón perverso, engañoso que te engaña primeramente a ti y esa carne débil, sí, niégate todo tu ser, niégate. Y ahora vamos a leer el 24, ¿no? Versículo 24. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cuando nos hablan de Cristo Jesús, ya no estamos mirando nuestro ser. Niégate y ven en pos de mí. Cuando miramos aquí el 23, ¿sí? Por la redención, dice claramente, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces ahí nos están diciendo, el 23, si tú te miras a ti mismo, si tú miras tu propio enemigo, ¿sí? ¿A dónde vas? Al infierno. Pero si tú miras el 24, o sea, dejas de mirarte a ti mismo, entonces ya vas a mirar a Jesucristo. Entonces Jesucristo dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué significa? La mentira es nuestro sí mismo. Esa es la mentira, completamente la mentira. Ese racionamiento que hoy día le llaman enfermedades mentales, ¿sí? Esa es la mentira, ¿sí? El pensamiento, el corazón engañoso y perverso y la carne, realmente esa es la mentira. La verdad es cuando nos negamos por completo, dejamos de mirarnos a nosotros y miramos el 24, mirando a Jesucristo, esa es la verdad. ¿Y la verdad cuál es? ¿Que somos pecadores o que fuimos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús? Aquel hermano, aquella persona que se ha estado conectando, te pregunto, ¿Jesús quitó todo tu pecado o no lo quitó? Si crees que tienes pecado, te estás mirando su sí mismo, ¿sí? Y la Biblia dice, pensamientos, corazón y carne, niégate, niégate. El 24 dice que te justificó, que Jesús en la cruz quitó todos tus pecados, ¿sí? De esta manera nosotros podemos mirar en la Escritura, ¿sí? Constantemente Dios nos dice, niégate, 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 no tengas más ese pensamiento, crea la Escritura. Cuando me dolía así el estómago, así, con mi esposa así miramos, amor, ¿qué tienes? No, me duele, pero la Biblia dice que estoy sano. Inmediatamente estoy atacando el pensamiento, ¿cierto? No consigo esto, no consigo lo otro, pero la Biblia dice que soy prosperado, ¿no? Amados, deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma, ¿cierto? Dice la Escritura. Entonces, cuando mirando nosotros así de esa manera, ¿sí? Nosotros pensamos, ¿no? Claro, sí, el sí mismo lo que hace es destruirnos. Así, para terminar, quiero darles un testimonio así breve ya para terminar. Y es esta semana, ¿sí? ¿Qué pasó? Tuve la invitación del hijo mayor,
él se iba a casar, ¿no? Se casó finalmente. Pero ¿qué me sucedió? Yo al recogerlo a la casa, porque decidí junto con mi esposa ir y recogerlo a la casa para llevarlo a la notaría donde se iba a casar, nosotros tomamos una carretera que acá en Colombia es una carretera que queda fuera del área urbana, entonces de esa manera nos podía rendir mucho más el tiempo para llegar, porque íbamos así como alcanzados, como con corto tiempo, ¿cierto? Entonces decidí tomar esa carretera, pero le sucedió algo al vehículo, ¿no? Que yendo por esa zona, el vehículo tuvo un problema mecánico y finalmente se le dañó el motor. Finalmente nosotros quedamos allí como acá en Colombia decimos varados. Se dañó el vehículo en una curva, tocó poner señalización, empezó a llover muchísimo. En el mismo tiempo que empezó a llover muchísimo, el hijo estaba a 10 minutos ya para su ceremonia de matrimonio. Él le tocó bajarse del vehículo, veníamos con otros acompañantes, rápido ubicar otro vehículo para irse. Yo me quedé ahí con mi esposa, nos quedamos los dos ahí y mirando así como a mi esposa a acompañarme, pero en ese momento era solo desesperanza. ¿Cuál era la desesperanza de un vehículo varado en una zona bastante difícil, algo así como montañosa? Empezó a llover fuerte y también me sucedió algo, y es que el celular no funcionaba, no funcionaba para nada el celular. Estas cosas ocurrieron en muy poco tiempo, vinieron todas esas situaciones. Yo no sé si a ustedes también les ha llegado situaciones así una tras otra, tras otra, tras otra, pero lo primero que se empieza a activar en nosotros es precisamente esto de lo que hablamos hoy. Se empiezan a activar los pensamientos. Los pensamientos empiezan a traer desesperanza, angustia, temor, ansiedad, así tristeza, muchas cosas. Luego, esos pensamientos, cuando los creemos, bajan al corazón y ahí empiezan a tomar el dominio, ¿sí?, de nuestro ser. Luego la carne es la que empieza a afectarse, ¿no? Empieza a sentir, mi esposa sí me decía, amor, tengo migraña, tengo dolor de cabeza, le duraron mucho tiempo el dolor de cabeza, como la angustia, como el temor, como, no pudimos estar acompañándolos, todo eso se activa en un momento. Cuando nosotros miramos, no fue porque el vehículo se varó, porque llovió, porque el celular no servía, sino realmente nosotros vemos, mi sí mismo se activó en ese momento de esa situación tan difícil y resultó ser que mi sí mismo empezó a ser mi propio enemigo, ¿sí? El verdadero enemigo, ¿sí? Por eso Dios constantemente, su palabra nos dice constantemente, niégate, niégate, niégate. Atrás, cerca de una semana hablábamos en un en vivo acerca de la verdad y la realidad, ¿cierto? ¿Qué hice yo, no? Me senté, me entré al vehículo, puse unos conos, me senté lloviendo, bastante así. Obviamente íbamos vestidos para una boda, entonces mi traje quedó completamente, ustedes se imaginarán, todavía mi esposa está mirando cómo quitarle la grasa, ¿sí? Pero en ese momento yo entré, me senté en el vehículo, sacudí la cabeza, tomé aire, expulsé el aire y dije, Señor, gracias, Señor. Gracias porque esto que yo estoy viendo es la realidad, pero la verdad dice otra cosa. Automáticamente cuando vino a mí esa palabra, ¿sí? Automáticamente empecé a ser libre, libre, empecé ya a tener respiro, significa empecé a poder pensar qué hacer, porque los pensamientos quieren enceguecer, quieren cerrar, quieren que uno tome decisiones así como apresuradas, como locamente. Eso es lo que hace Satanás a través del pensamiento. En ese momento que tomé aire le dije, Dios, gracias Señor, esta es la realidad, pero la verdad dice otra cosa. En ese momento Dios me empezó a dar la gracia de darme la luz. Empecé, ¿de qué manera? Hablé con mi esposa, a través del celular de mi esposa pudimos lograr una grúa, esa grúa nos trasladó
¿sí? Al lugar del mecánico, dejamos el vehículo allí. Obviamente, como es algo sorpresivo, este daño es un daño que fue de mucho dinero lo que se afectó, pero mirando la escritura, Dios empezó a trabajar así, ¿sí? El hijo así me ofrendó, toma padre para la grúa, luego así otra persona para los repuestos, pero Dios ya había preparado, Dios ya había solucionado, ¿sí? Pero si en ese momento nos quedamos aturdidos en el pensamiento, creemos ese pensamiento, el corazón también automáticamente se vuelve nuestro enemigo, la carne empieza a enfermarse de una manera u otra, el estrés, la ansiedad estomacal, la migraña, todo eso. Entonces vemos a mi enemigo, ¿quién es? No, no fue esa situación, sino mi sí mismo. Dios nos permitió esta situación para que precisamente nosotros identifiquemos quién es el verdadero enemigo. A diario vivimos situaciones, hermanos, constantemente situaciones, pero ¿cuál es tu enemigo? A él hay que atacar. ¿Con qué lo atacamos? Solamente con la palabra. Lo que hay en tu corazón, con eso echa mano. Y con eso nosotros somos más que vencedores en Cristo que nos amó. Muchísimas gracias, hermanos. Un abrazo desde aquí, Colombia, Bogotá. Agradezco mucho esta oportunidad que primeramente Dios me permite de compartir con ustedes. Espero un día conocerlos. Si ya me conocen, les agradezco. Oscar, muchas gracias. Oscar desde Chile. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo. No les digo que Dios los bendiga porque Dios ya los bendijo. Muchas gracias y que pasen buena noche, que descansen. Nos vemos la próxima ocasión. Que descansen.